Nunca me gustó la lluvia. Desde que era niño, cada vez que escuchaba el golpeteo de las gotas contra los techos de lámina, sentía un peso en el pecho, como si el agua misma se colara dentro de mí. Pero nada me preparó para lo que ocurrió en la vecindad. Nada me preparó para el silencio espeso que trajo la tormenta interminable. Ni para la forma en que aquel silencio comenzó a tragarse todo lo que yo conocía. Al principio era solo un aguacero más, de esos que dejaban a don Ramón renegando porque tendría que poner otra cubeta para las goteras, o a la Chilindrina brincando charcos mientras yo intentaba mantener mis zapatos limpios. Pero pronto se volvió evidente que esta lluvia era distinta. No tenía pausas. No tenía ritmo. Era constante, monótona, como si no cayera del cielo sino de algo más alto, más lejano, más pesado. El patio de la vecindad adquirió un olor agrio, una mezcla de tierra mojada, óxido y algo que yo no sabía describir. Algo parecido al olor que despiden los trapos guardados demasiado tiempo. Las paredes empezaron a humedecerse con manchas oscuras, como manos que se deslizaran lentamente desde arriba. Y cada día parecían alargarse un poco más, reptando por los muros como si quisieran abrazarnos. Yo estaba acostumbrado a las rarezas del lugar. Después de todo, vivía rodeado de ellas. Pero había algo en esos días que me hacía sentir observado, incluso cuando estaba solo. Y lo peor era que, cuando salía al patio, tenía la sensación de que la vecindad respiraba. Como si inhalara hondo cuando yo ponía un pie afuera. Y exhalara cuando volvía a entrar. La lluvia no dejó de caer ni una sola noche. El suelo del patio se volvió resbaloso, lodoso en algunas partes y pegajoso en otras. Y las coladeras comenzaron a emitir un gorboteo inquietante, como si algo raspara desde el fondo, queriendo subir. Fue entonces cuando noté que el chavo comenzó a comportarse de forma extraña. Él siempre había sido nervioso, especialmente cuando le daban miedo los ruidos o la oscuridad, pero esta vez era diferente. Pasaba horas quieto, mirando fijamente hacia el fondo del barril donde dormía. Y de vez en cuando, sin razón aparente, caía en una garrotera, rígido como una tabla, con los ojos abiertos y brillantes, reflejando el agua que seguía cayendo del cielo sin descanso. Teníamos que echarle agua para despertarlo, como de costumbre, pero cada vez parecía costar más trabajo. Y cuando al fin reaccionaba, lo hacía con ese llanto quebrado y húmedo que todos conocíamos. Pi 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 pi. Pi 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 pi. Un sonido que siempre me molestó, pero que en esos días adquirió un eco inquietante, como si rebotara en las paredes húmedas y regresara distorsionado. A veces llegaba a sonar como si hubiera alguien más llorando con él, aunque sabía que eso era imposible. ¿O no? Recuerdo una madrugada en particular. La lluvia golpeaba tan fuerte que parecía granizo, aunque no lo era. Me despertó un sonido metálico, repetitivo, casi como uñas contra una lámina. Al principio pensé que era alguna rama o algún pedazo suelto del techo, pero cuando salí, descubrí que el ruido venía de la puerta del departamento de doña Clotilde. La madera estaba siendo arañada, pero no desde afuera, sino desde adentro. Cuando apoyé el oído en la puerta, sentí un estremecimiento. No escuché nada. Solo mi respiración temblorosa y el repiqueteo de la lluvia. Pero estoy seguro de que la madera se movió bajo mi mano, como si algo presionara desde el otro lado. Al día siguiente, ella salió al patio como si nada. Sonrió, me saludó con su voz habitual, pero tenía los ojos hinchados y rojos. No como si hubiera llorado, sino como si no hubiera dormido en días. Mientras tanto, mi mamá estaba cada vez más tensa. Caminaba por la casa con pasos rápidos, vigilando por las ventanas, murmurando que la humedad podía arruinar sus muebles, sus cortinas, sus electrodomésticos, todo.
Pero cada vez que mencionaba a don Ramón, el enojo habitual en su cara tenía un matiz distinto, como si la molestara no poder culparlo directamente por la lluvia. Me seguía llamando tesoro como siempre, pero su voz sonaba más afilada, menos dulce. Una tarde, cuando el agua ya había comenzado a estancarse en el centro del patio, reapareció el profesor Girafales, empapado hasta los huesos y con los pantalones llenos de lodo. Venía a ver a mi mamá, aunque era evidente que la lluvia le molestaba más de lo normal, porque cada vez que se resbalaba o se le mojaban los lentes, murmuraba entre dientes su característico ta, 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 ta. Pero lo decía con una tensión que yo nunca antes le había escuchado, como si algo más que la lluvia lo estuviera irritando. El ambiente empeoró cuando llegó el señor Barriga con ñoño a cobrar la renta. Jamás lo había visto tan preocupado. Aunque siempre llegaba empapado por culpa del chavo, esta vez lo vi nervioso mirando las corrientes de agua que corrían por los pasillos. Ñoño, en cambio, estaba pálido. Me dijo, sin decírmelo, porque no debía haber diálogos, que su casa también estaba inundándose, que escuchaban sonidos en las tuberías, y que su padre no quería quedarse mucho tiempo. Pero se quedaron. No podían irse. La tormenta bloqueaba las salidas de la ciudad, y la radio decía que era peligroso manejar. Las noches empezaron a volverse insoportables. La lluvia sonaba como miles de dedos golpeando frenéticamente el techo. Yo no lograba dormir. Y cada vez que cerraba los ojos, tenía la sensación de que no estaba solo en mi cuarto. Que alguien, o algo, se movía justo fuera de mi vista. El último día antes de que todo empeorara, escuché un grito en la madrugada. Al salir, encontré una grieta enorme en el patio, una fisura que iba desde la entrada principal hasta casi tocar el barril del chavo. A su alrededor, el agua se escurría hacia abajo como si la tierra misma estuviera tragándose la vecindad. Y en ese momento, vi algo que nunca olvidaré. El chavo estaba de pie junto a la grieta, empapado, inmóvil, mirando hacia abajo. No temblaba. No lloraba. No hacía nada. Solo observaba, como hipnotizado, mientras la lluvia seguía cayendo sin misericordia. Y por primera vez en mi vida, sentí que la vecindad quería decirnos algo. Algo que no estábamos preparados para escuchar. Nunca pensé que un simple agujero en el suelo pudiera hacerme sentir tan vulnerable. Pero aquella grieta que partía el patio de la vecindad en dos parecía algo más que un accidente causado por la lluvia. Cada día se hacía más profunda y oscura, como si fuera una boca abierta esperando a que alguno de nosotros cometiera un descuido para tragarnos. Después de encontrar al chavo parado al borde de ella, pasé horas tratando de entender qué lo había llevado hasta allí. Él siempre había sido extraño, pero jamás lo había visto tan vacío. No hablaba, no lloraba, no hacía la más mínima señal de estar consciente de lo que ocurría a su alrededor. Solo observaba las profundidades de la grieta como si algo allá abajo lo llamara. Como si algo lo reclamara. Me acerqué lo suficiente para mirar también. Quise demostrarme que no había nada que temer, que solo era agua acumulada y tierra mojada. Pero lo que vi me dejó helado. No había agua abajo. Tampoco piedras ni tierra. Era una oscuridad pura, compacta, que parecía absorber la luz. Como si no hubiera fondo. Como si no hubiera nada. Esa noche, mi mamá no salió de la casa. Caminaba por todas partes revisando las paredes, tocando las ventanas, intentando asegurarse de que la lluvia no arruinara sus cosas. De vez en cuando mencionaba cómo los muebles se estaban hinchando por la humedad o cómo debía cambiar las cortinas. Pero noté que hablaba rápido, demasiado rápido, como si su mente intentara alejarse de un pensamiento que no quería enfrentar. Yo tampoco pude dormir. Me acosté escuchando la lluvia, que ya no sonaba como gotas. Era más bien un tamborileo frenético, irregular, casi desesperado.
A ratos parecía que el agua estaba impaciente. Como si quisiera entrar. Como si buscara una manera de colarse por cualquier rendija. Me levanté de madrugada, incapaz de soportar la sensación de que algo caminaba alrededor de mi cama, justo donde la oscuridad del cuarto era más densa. Salí al pasillo y avancé hacia el patio. Ahí encontré a don Ramón bajo el tejado, sentado en una caja vieja, mirando la grieta con una expresión que yo jamás había visto en él. No era miedo. Era algo peor. Era aceptación. La Chilindrina estaba detrás de él, abrazándose los brazos, mirándolo con ojos grandes y húmedos. Ella siempre encontraba razones para reír o fastidiarme, pero esa noche estaba callada. Tan callada que parecía otra niña, una que entendía algo que nosotros aún no. El profesor Girafales también apareció, empapado como siempre. Caminó hacia la grieta, se ajustó los lentes y abrió la boca para decir algo, pero solo se escuchó un suspiro. Lo único que lo delataba era ese temblor contenido que lo hacía repetir su irritado. Ta, 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 ta. Como si tratara de convencerse de que aún tenía el control. El señor Barriga y Ñoño llegaron poco después. Él tenía la frente arrugada por el cansancio y el miedo, y su hijo temblaba tanto que parecía que fuera a desmoronarse. Se unieron al grupo frente a la grieta como si todos hubiéramos recibido la misma señal invisible. Y entonces lo escuchamos. Un sonido lejano, profundo, que no se parecía a nada que hubiera oído antes. No era agua, ni viento, ni tierra moviéndose. Era como un gemido enorme, lento, como si la vecindad misma exhalara. En ese momento, el chavo volvió a entrar en garrotera. Sus brazos quedaron rígidos, sus piernas tensas, y su cuerpo comenzó a inclinarse hacia adelante, directo hacia el borde. Corrimos a sujetarlo entre todos. El profesor Girafales resbaló y casi cae también. Y mientras sosteníamos al chavo, pude sentirlo temblar, no de frío sino de algo más profundo, casi como si escuchara algo que nosotros no. Lo llevamos al barril y le echamos un poco de agua para sacarlo del trance. Tardó más que nunca en reaccionar. Y cuando al fin lo hizo, rompió en ese llanto agudo y repetitivo que parecía un lamento más que un sollozo. Pi 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 pi. Pi 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 pi. Pero ese sonido no rebotó en las paredes como antes. Esta vez, fue absorbido por la grieta. Como si algo allá abajo lo bebiera, lo saboreara. Después de eso, nadie volvió a dormir. A la mañana siguiente, la lluvia no solo seguía. Había empeorado. Las gotas parecían más gruesas, más pesadas, como si fueran trozos de cristal cayendo sin descanso. El agua se acumulaba en los pasillos, formando caminos que fluían directo hacia la grieta como si estuvieran siendo atraídos. Doña Clotilde se comportaba de forma inquietante. Caminaba por el patio en silencio, mirando la grieta con una especie de tristeza. Cuando la observé bien, noté que su ropa estaba mojada desde dentro hacia afuera, como si hubiera salido de un lugar donde el agua no venía de la lluvia. A veces murmuraba palabras que no entendía, movimientos leves de labios que parecían más bien una conversación con alguien que no podíamos ver. En algún momento de la tarde, se acercó al borde, inclinándose tanto que pensé que iba a caer. Pero no lo hizo. Parecía escuchar algo. Algo que la llamaba. Luego, sin cambiar de expresión, se dio media vuelta y regresó a su departamento lentamente, como si caminara en un sueño. El resto del día fue igual de insoportable. Todo parecía descomponerse. Las paredes sudaban humedad. Las puertas crujían como si respiraran. Las coladeras escupían un olor ácido y oscuro. Y la lluvia nunca cesaba. Nos mantenía prisioneros en nuestra propia casa. Algo dentro de mí entendía que lo que estaba pasando no era normal. Que no se trataba solo de una tormenta. Que algo más había despertado bajo la vecindad.
y que la grieta no había sido un accidente. Esa noche, antes de intentar dormir otra vez, escuché algo que me congeló el corazón. Era el mismo gemido profundo, vibrando en las paredes. Y esta vez no venía del patio. Venía desde debajo de mi cuarto. Como si hubiera más grietas escondidas. Como si el suelo estuviera por romperse. Como si la vecindad entera estuviera hundiéndose en algo que siempre estuvo ahí, esperando. Y lo peor fue que, por un instante muy breve, sentí bajo mis pies algo que no era tierra. Era como si alguien, o algo, tocara desde abajo. Desperté sin recordar haberme dormido. La lluvia no me había dejado descansar en días, pero aquella mañana mi despertar fue distinto. Brusco, seco, como si alguien hubiera jalado de mí para arrancarme de un sueño profundo. Me levanté con el corazón acelerado, sintiendo que algo había cambiado en la vecindad. No sabía qué, pero la humedad del aire se había vuelto pesada, más densa, casi imposible de respirar. El sonido de la lluvia era menos constante que antes. Ya no caía con la misma furia, pero tampoco había parado. Ahora golpeaba los techos en intervalos irregulares, dejando entre cada golpe un silencio inquietante. Un silencio que parecía más vivo que cualquier ruido. Me acerqué a la ventana. El patio estaba cubierto por una capa delgada de agua que reflejaba las paredes descascaradas de la vecindad. Pero no se veía nadie afuera. Ni don Ramón, ni la Chilindrina, ni el profesor Girafales, ni siquiera el chavo rondando su barril. Era como si todos se hubieran escondido en sus casas, escapando de algo que no podía verse a simple vista. Intenté convencerme de que solo estaban cansados. De que todos habían tenido una noche igual de terrible que la mía. Pero aquella sensación persistente en mi estómago me decía que no era eso. Que la razón de su ausencia era algo más profundo. Algo que tenía que ver con el gemido que había escuchado bajo mi cuarto. Con pasos cautelosos, salí al pasillo. El olor a humedad era tan fuerte que me ardió la nariz. En el suelo había manchas de agua que formaban patrones extraños, como si alguien hubiera caminado descalzo por ahí, dejando huellas que se deshacían lentamente bajo la lluvia. Me dirigí al patio. La grieta seguía allí, marcando la tierra como una herida abierta. Pero ahora era más grande. No sabía si realmente había crecido durante la noche o si mi percepción aumentaba el terror. Lo que sí sabía era que la oscuridad dentro de ella parecía más espesa. Ya no absorbía solo la luz. Parecía absorber el sonido también. Incluso el ruido de la lluvia se apagaba al acercarse al borde. Y entonces lo vi. Había marcas nuevas alrededor de la grieta. No eran pisadas. Tampoco parecían marcas de arrastre humano. Eran líneas, como surcos superficiales que se curvaban en formas imposibles, como si algo hubiera emergido en silencio, asomándose apenas para estudiar la superficie. Y hubiera vuelto a esconderse. El chavo estaba sentado junto a su barril, con los ojos enrojecidos y la piel pálida. Tenía los brazos rodeando las piernas, y su cabeza reposaba sobre las rodillas. Cuando levantó la vista, pude sentir una punzada de inquietud. No lloraba, aunque el gesto de su cara parecía congelado en un llanto detenido. No estaba en garrotera, pero su cuerpo se movía apenas, temblando con cada ráfaga de viento húmedo. Me acerqué un poco más. Él sostenía algo en sus manos. Un pedazo de madera vieja y húmeda, astillada en los bordes. Parecía parte de una puerta. O de una caja. No tenía sentido, pero el detalle se grabó en mi memoria de inmediato. Mientras lo observaba, escuché un golpe seco proveniente del departamento de doña Clotilde. Un sonido hueco, como un mueble cayendo. Me estremecí. Recordé la noche anterior, cuando la había visto mirando la grieta como si escuchara voces saliendo de ella. Me obligué a caminar hacia su puerta. Cada paso se hacía más pesado, como si la humedad quisiera retenerme.
Cuando por fin llegué, noté que la puerta estaba entreabierta. Una corriente fría salió desde el interior, llevando consigo un olor extraño. No era moho, ni humedad. Era algo más metálico. Entré lentamente. El cuarto estaba oscuro. Solo una luz tenue se filtraba desde una rendija en la cortina. El piso estaba mojado, como si hubiera llovido dentro del departamento. Había marcas de agua que se extendían desde la entrada hacia el fondo, como si alguien hubiera arrastrado algo mojado por allí. O alguien mojado. Llamé suavemente, aunque recordé de inmediato que no debía haber diálogos en mi propio relato. Aún así, la sensación de que debía decir algo permaneció en mi garganta. No obtuve respuesta. Avancé hacia la parte trasera del departamento. Había un mueble caído, y varias botellas de vidrio rotas. El aire estaba tan frío que se me erizó la piel. Y entonces lo encontré. En la esquina del cuarto, agachada, estaba doña Clotilde. Tenía la ropa completamente empapada, como si hubiera salido bajo la lluvia durante horas. Su cabello colgaba en mechones húmedos, pegado al rostro. Y sus ojos. Sus ojos estaban abiertos, mirando un punto fijo del piso. No reaccionó a mi presencia. No se movió. Sus labios murmuraban algo. Palabras apenas audibles, tan bajas que parecían ser parte del mismo sonido de la lluvia. Me acerqué un poco más, tratando de entender. Pero lo único que pude distinguir era un patrón repetitivo, un ritmo extraño que no tenía sentido. Hasta que reconocí la cadencia. Era el mismo gemido profundo que había escuchado bajo mi cuarto. Salí de inmediato, casi perdiendo el equilibrio. El aire del patio se sintió más cálido, pero no más seguro. Todos estaban cambiando. O tal vez algo cambiaba alrededor de todos nosotros. El resto del día fue un desfile de señales inquietantes. La Chilindrina pasó corriendo por el patio en silencio absoluto, sin reír ni hacer muecas. Solo corría en círculos, sin rumbo, sin detenerse. No miró a nadie. Don Ramón pasó horas sentado frente a su puerta, con la mirada perdida, aferrando su gorra como si fuera lo único que le quedaba. Sus manos temblaban. El profesor Girafales intentó mantener la calma, pero su característico ta, 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 ta se escuchaba incluso cuando no había motivo. Como si su irritación fuera ahora un tic nervioso. Y el señor Barriga. Bueno, él parecía decidido a irse. Pero cada vez que intentaba cruzar la entrada de la vecindad, retrocedía, mirando al cielo como si la lluvia le hablara. Hacia el anochecer, volvió a escucharse. El gemido. No desde mi cuarto. No desde la grieta. Desde todas partes. Era como si la vecindad hubiera empezado a hablar. Y lo peor fue que esta vez comprendí que decía. No palabras. No frases. Pero estaba llamando. Llamando por nosotros. Como si algo bajo nuestros pies quisiera que nos acercáramos un poco más. Ese día, la lluvia no solo persistió. Cambió. Ya no caía como gotas ni como aguaceros furiosos. Ahora descendía en hilos delgados, casi transparentes, que parecían moverse con vida propia. Describían trayectorias curvas, formando patrones al caer, como si obedecieran órdenes de algo que no podía verse. Aquellos hilos se adherían a las paredes, deslizándose lentamente hacia abajo, dejando rastros que parecían letras incompletas, figuras que daban la impresión de querer formar un mensaje. Y la grieta, desde luego, era la que parecía dirigir toda la escena. Cada vez más profunda. Cada vez más oscura. Cada vez más ansiosa. Pero esa noche fue la primera en que sentí que la vecindad entera respiraba. Lo supe desde el instante en que el viento dejó de soplar. No fue un cambio gradual, sino un corte abrupto.
Un silencio absoluto que paralizó incluso a la lluvia, que siguió cayendo, sí, pero sin el acompañamiento del viento, sin el eco habitual en los pasillos, sin el murmullo con que solía arrastrar hojas y papeles. La lluvia caía como si lo hiciera dentro de un cuarto cerrado. Y entonces lo escuché. Una inhalación. Profunda. Lenta. Que venía de todas partes. Que venía de debajo de nosotros. Corrí hacia el patio. Me resbalé 2 veces antes de llegar, porque el piso ya estaba cubierto por una capa aceitosa que no había visto antes. Como si el agua estuviera mezclada con algo más. Algo espeso. Cuando llegué, la escena me detuvo en seco. Todos estaban afuera. Todos. Incluso los que normalmente se ocultaban de la lluvia. Mi mamá permanecía junto a la entrada de nuestro departamento, con la mirada fija en la grieta. Tenía el cabello pegado al rostro y las manos tensas. No parecía estar viendo el agujero en el suelo, sino algo detrás de él. Algo que nadie más podía ver. El profesor Girafales estaba de pie en el centro del patio, empapado, sin preocuparse por acomodarse los lentes. Su respiración era rápida, irregular. Y cada vez que intentaba calmarse, murmuraba su ta, 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 ta. Con una desesperación que nunca había escuchado en él. El señor Barriga estaba a un lado, con el cuerpo rígido, casi inmóvil. Ñoño se aferraba a su brazo, temblando. Pero lo más extraño era que ambos miraban hacia el cielo, no hacia la grieta. Como si algo estuviera descendiendo con la lluvia. La Chilindrina daba vueltas alrededor del barril del chavo, pero no corría. Caminaba lentamente, con pasos cortos y precisos, como si siguiera un círculo marcado en el suelo que solo ella podía ver. Don Ramón estaba sentado en su caja vieja, pero no como siempre. No renegaba, no suspiraba, no se rascaba la nuca. Solo mantenía los ojos fijos en la grieta, con una expresión ausente que me hizo sentir que él, más que nadie, comprendía lo que estaba ocurriendo. Y el chavo. El chavo estaba de pie al borde del agujero, con los brazos colgando a los lados, empapado. La lluvia le corría por el rostro, pero él no reaccionaba. Su piel parecía más pálida que nunca, casi traslúcida. Y aunque no lloraba, su rostro estaba congelado en una expresión de miedo absoluto. Me acerqué un poco más. Lo suficiente para sentir una corriente fría proveniente de la grieta, un viento que no era viento, sino otra inhalación. La vecindad estaba respirando. El suelo vibró bajo nuestros pies. Primero un estremecimiento leve, como el temblor de una pared vieja. Luego más fuerte. Más profundo. Como si algo gigantesco se moviera bajo la tierra. El agua acumulada en el patio empezó a oscilar. No en ondas circulares normales, sino en líneas rectas. Líneas que apuntaban hacia el centro del agujero, convergiendo como si el agua fuera atraída por algún tipo de fuerza invisible. Y entonces ocurrió. El suelo comenzó a descender. No a partirse. No a romperse. A descender. Lentamente. Como si la vecindad se estuviera hundiendo en un pozo gigantesco y silencioso. Sentí el vértigo de inmediato. Corrí hacia uno de los pilares de madera cercanos, intentando mantener el equilibrio. El patio completo bajaba unos centímetros cada pocos segundos, tan despacio que casi parecía un engaño de la vista. Pero demasiado firme para ignorarlo. Los demás reaccionaron cada uno a su manera. La Chilindrina dejó de caminar en círculos y se quedó quieta, mirando el suelo que bajaba, pero sin gritar, sin llorar. Don Ramón se incorporó con dificultad, pero no huyó. En lugar de eso, dio un paso hacia adelante, hacia el borde de la grieta, como si algo lo invitara. Mi mamá retrocedió hasta quedar completamente pegada a la pared, pero sin apartar la vista de la profundidad del agujero. Era la primera vez que la veía temblar así. El profesor Girafales levantó una mano, como queriendo detener algo invisible.
Su expresión era la de un adulto que pierde la razón frente a un fenómeno imposible. El señor Barriga tropezó hacia atrás, y Ñoño cayó al suelo, pero ninguno de los dos intentó levantarse. ¿Y el chavo? El chavo fue el único que se movió hacia el frente. Un paso. Luego otro. Hasta quedar al borde, con la punta de los zapatos casi flotando sobre la nada. Quise correr hacia él, detenerlo, jalarlo, hacer cualquier cosa. Pero mis piernas no respondieron. Algo en la atmósfera me paralizaba. No era miedo simple. Era una fuerza que parecía venir del suelo mismo, de la respiración profunda que emanaba del centro de la grieta. El descenso se detuvo de golpe. Un silencio espeso cubrió la vecindad. La lluvia dejó de golpear los techos. Y entonces el sonido surgió de la oscuridad. No era el gemido profundo que había escuchado antes. Era un lamento. Un lamento largo, húmedo. Idéntico al llanto del chavo. Un pipi arrastrado, distorsionado. Que no provenía de él. Que venía desde abajo. Desde muy abajo. El chavo se tensó de repente y cayó en garrotera. Su cuerpo rígido cayó hacia atrás, lejos del borde, salvándose por un segundo. La caída lo habría arrastrado a la oscuridad. Todos lo observamos en silencio. Y en ese instante, la grieta exhaló. Un viento helado nos golpeó a todos. Un viento que olía a tierra húmeda, madera podrida y algo más. Algo antiguo. Algo que llevaba mucho tiempo esperando. Y supe, con absoluta certeza, que aquello que respiraba bajo la vecindad no estaba dormido. Solo estaba preparándose. No recuerdo haber gritado. No recuerdo haber respirado siquiera. Lo único que quedó grabado en mi memoria fue ese viento helado que salió de la grieta como un suspiro enorme, húmedo, cargado de un olor que no pertenecía al mundo de arriba. Un olor tan profundo que parecía haber escapado desde un lugar sin luz ni aire. Un lugar donde nada debería estar vivo. Después de ese suspiro, el silencio regresó con un peso insoportable. La lluvia siguió cayendo, pero ya no golpeaba los techos. Se deslizaba, casi en silencio, como si fuera precavida. Como si supiera que algo más estaba escuchando. El chavo seguía en garrotera en el suelo. Sus ojos abiertos reflejaban la luz tenue del patio. Y aunque no podía moverse, su expresión era de absoluto terror. Era como si incluso en su rigidez pudiera ver algo que nosotros no alcanzábamos a entender. El sonido de ese llanto que provenía desde dentro de la grieta seguía resonando, ese pipi profundo y distorsionado. Un eco de algo que imitaba al chavo. O que lo recordaba demasiado bien. Un llamado. Una burla. O una respuesta. Y luego ocurrió algo que me heló la sangre. El lamento se detuvo. De golpe. Como si alguien hubiera cerrado una boca enorme. Y en su lugar, surgió otro sonido. Un raspado. Lento. Metálico. No era tierra moviéndose ni piedras cayendo. Era algo diferente. Algo duro tocando los bordes internos de la grieta, como si arrastrara su peso contra las paredes. Algo que no debería tener forma para moverse así. Pero la tenía. Algo estaba subiendo. El profesor Girafales retrocedió finalmente, incapaz de mantener la compostura. Su mano temblaba mientras la llevaba al pecho, murmurando su ta, 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 ta. Con desesperación creciente. Ya no era un gesto de enojo. Era un mantra de miedo. El señor Barriga se aferraba a Ñoño, pero incluso él parecía paralizado. Sus ojos estaban fijos en el agujero, como los de un hombre que comprende que algo se aproxima inevitablemente. Doña Clotilde salió de su departamento en ese momento. Su ropa seguía empapada, pero su rostro había cambiado. Ya no parecía escuchar voces. Ya no parecía perdida. Venía caminando con una calma peligrosa, con los pies descalzos sobre el piso mojado.
Y cuando se detuvo frente a la grieta, inclinó la cabeza como si reconociera el sonido que emergía de ella. La Chilindrina, que estaba al lado del barril del chavo, se llevó las manos a los oídos. Su rostro se torció como si el ruido fuera insoportable, como si le hablara directamente dentro de su cabeza. Aún así, no gritó. No lloró. Solo apretó los dientes. Y Don Ramón dio un paso más hacia la grieta. Nunca lo había visto caminar con tanta determinación. Sus manos temblaban, pero su mirada estaba fija en el centro oscuro del agujero. Parecía un hombre que se encontraba con un enemigo antiguo. O con una verdad que había evitado toda su vida. Yo no podía moverme. Mis piernas estaban ancladas al suelo. Sentía los dedos entumecidos, el pecho tenso. Cada respiración me costaba más, como si el aire de la vecindad se hubiera vuelto espeso y pesado. Y entonces lo vimos. Primero fue una sombra. Una forma negra que se movía dentro de la oscuridad, como si algo enorme cambiara de posición. La grieta vibró. El borde se resquebrajó un poco más. Pequeños trozos de tierra cayeron hacia adentro. Y desaparecieron sin hacer ruido. Y después, un dedo. O algo que se parecía a un dedo. Una extremidad delgada, larga, cubierta de una textura rugosa que parecía madera mojada. O carne vieja endurecida. O ambos. Aquella cosa se aferró al borde de la grieta y lo apretó con una fuerza que hizo crujir la tierra. Luego salió otro. Y otro. Y otro. Eran demasiados para ser manos humanas. La vecindad entera pareció retroceder. No físicamente, sino en espíritu. Como si el lugar hubiera sentido miedo. El chavo despertó de golpe cuando las primeras gotas de agua cayeron sobre su rostro. Volvió en sí con su llanto agudo, ese pipi desesperado que siempre había odiado o burlado. Pero que ahora me pareció humano, frágil. Vivo. El llanto del chavo resonó por todo el patio. Y lo que estaba dentro del agujero respondió. No con un llanto imitándolo esta vez. Sino con un gruñido. Un sonido gutural, húmedo, profundo. Que parecía arrastrar la palabra sin pronunciarla. La Chilindrina cayó de rodillas, cubriéndose los ojos. Ñoño se aferró a su padre con tanta fuerza que casi lo tiró. El profesor Girafales retrocedió hasta chocar con la pared. Mi mamá temblaba, con los labios apretados y los ojos fijos. Doña Clotilde murmuraba palabras que no entendía. Don Ramón no se movió. Y yo sentí algo más. Por primera vez, entendí que la grieta no había aparecido por la lluvia. La lluvia había aparecido por la grieta. Aquello que subía no nos seguía. Nos buscaba. Nos conocía. Y finalmente comprendí algo más. Los patrones en el agua. Las letras incompletas en las paredes. Los pasos sin dueño. Las vibraciones nocturnas. El susurro bajo la tierra. Todo era un anuncio. Un aviso. Y ese aviso culminó en un momento que jamás olvidaré. La grieta se expandió de golpe, como si algo empujara desde abajo con una fuerza nueva. El patio vibró. Las paredes temblaron. Los techos rechinaron. Y aquella cosa. Aquello que subía. Emergió un poco más. No lo vimos completo. Solo vimos parte de su forma. Pero fue suficiente para entender que no era humano. Ni animal. Ni espíritu. Era algo antiguo. Algo que había estado dormido y había usado la lluvia como un velo. Como una invitación. Como un medio para escalar. Y mientras se elevaba 1 centímetro más, pude escuchar una última exhalación que heló mis huesos. Una exhalación que imitaba. O recordaba. Una voz que no podía existir en ese momento. Una voz que, en un susurro, pareciera pronunciar algo parecido a mi nombre. Y supe que no subía por todos. Subía por nosotros. Por cada uno. Y que el final no iba a ser la lluvia.
El final iba a ser lo que venía después. La cosa que emergía desde la grieta dejó de moverse. No retrocedió. No avanzó. No cayó ni trepó. Simplemente se quedó allí, suspendida entre nuestro mundo y el suyo, como si estuviera decidiendo algo. La lluvia se detuvo justo entonces, de un segundo a otro, en seco, como si alguien hubiera cerrado una llave gigantesca en el cielo. Todo quedó tan quieto que podía escuchar mi propia respiración entrecortada y el latido torpe en mi cuello. El silencio no era normal. Era un silencio que esperaba. El chavo seguía llorando, pero ahora lo hacía con un llanto más pequeño, más humano. Un llanto que no imitaba nada. Era él. Solo él. Y por alguna razón, ese llanto pareció afectar a la cosa de la grieta. Porque, lentamente, sus dedos, o lo que fueran, se abrieron y cerraron como si respondieran a un estímulo. No a nosotros. A él. Al chavo. Doña Clotilde dio un paso adelante sin que nadie pudiera detenerla. Su mirada, que antes era de desvarío, ahora tenía una claridad inquietante. Habló con una voz que parecía venir desde muy profundo. No vino por nosotros. Vino por lo que falta. Nadie entendió. Pero algo dentro de mí sabía que ella no estaba hablando de una persona. Ni de un objeto. Estaba hablando de algo más abstracto. De un vacío. El profesor Girafales, con la voz temblorosa y rota por primera vez en su vida, preguntó: ¿qué significa eso, doña Clotilde? Ella no volteó a verlo. Significa que lo llamaron. Susurró. Desde aquí. Desde arriba. Desde el patio. Ese comentario heló el aire. La cosa dentro de la grieta avanzó un centímetro más. La tierra alrededor empezó a agrietarse. El borde se rompía como si ya no fuera suficiente para contenerla. Y entonces lo entendí. No estaba subiendo. Estaba siendo empujada desde abajo. Por algo más grande. Algo que nunca veríamos completo. La percepción de la realidad se deformó un instante, apenas un latido, pero suficiente para sentirlo. Un eco que no venía de la tierra, sino del agua. De toda el agua. La lluvia, los charcos, la humedad en las paredes. Todo vibró como si formara parte de una misma mente. Y esa mente se estaba despertando. Don Ramón habló por primera vez desde aquella última determinación. Kiko. No la mires. Gritó él, con una urgencia que me perforó los huesos. Me giró bruscamente del hombro, como si de verdad creyera que ver la cosa directamente podía hacerme algo. Lo peor es que sentí que tenía razón. Detrás de mí escuché otro sonido. El señor Barriga rezando bajito, como si intentara recordar palabras que hacía años no usaba. Ñoño sollozaba, pero trataba de hacerlo sin ruido, como si presintiera que llorar fuerte sería una mala idea. La grieta creció otro poco. La cosa respiró. La respiración no era humana. Era como si inhalara agua, no aire. Un glut profundo y viscoso. La chilindrina, que seguía en el suelo, levantó la vista con dificultad y dijo algo que me quedó grabado para siempre. Está buscando a alguien que todavía no llegó. Entonces la cosa habló. O imitó una voz. O produjo un sonido que se parecía demasiado a palabras sin serlo. Un murmullo. Un arrastre gutural. Una vibración como piedras mojadas chocando entre sí. Y en medio de ese ruido, un eco apenas reconocible. Algo que sonaba como mi nombre. Me quedé helado. No podía respirar. Don Ramón me sujetó más fuerte, como si ya supiera. Y entonces, algo cambió. La cosa dejó de ascender. Sus dedos se soltaron uno a uno. Desapareció unos centímetros hacia abajo. Y luego, algo dentro de la grieta hizo un sonido nuevo. Tum. Como un portón gigantesco cerrándose bajo tierra. El temblor que siguió fue breve pero intenso.
La grieta comenzó a cerrarse sola, como si la tierra estuviera siendo empujada desde dentro, obligada a regresar a su sitio natural. El patio entero observaba sin entender, sin respirar. La grieta se cerró más. Y más. Y más. Hasta que solo quedó un surco delgado. Y luego, nada. Silencio. Puro silencio. La cosa se había ido. Pero no porque nosotros la hubiéramos detenido, sino porque algo allá abajo había decidido lo contrario. El chavo, temblando, se puso de pie. Estaba pálido como nunca lo había visto, pero vivo. Se limpió la cara con la manga empapada y miró el suelo durante largos segundos. Parecía escuchar algo que los demás no oíamos. Luego se acercó al centro del patio, justo donde la grieta había estado. Se acuclilló. Puso la mano sobre la tierra todavía tibia por el cierre. Y dijo, con una voz que no sonaba asustada, sino triste: ya no lloran. Nadie entendió. Pero nadie se atrevió a preguntarle. El profesor Girafales, tartamudeando, tomó a doña Florinda del brazo y la acompañó hacia su casa. Ella estaba tan en shock que ni quería golpear a nadie. El señor Barriga levantó a Ñoño y lo abrazó tan fuerte que casi lo hunde entre sus brazos. Doña Clotilde, en cambio, sonreía apenas. Como si todo hubiera tenido sentido. Demasiado sentido. Don Ramón se quedó a mi lado, sin soltarme. Su mano temblaba. «Vámonos, Kiko», murmuró. «No hay que estar aquí cuando escampe del todo». Pero la lluvia ya no volvería ese día. Ni sonaba como si volvería pronto. Esa noche, la vecindad entera se encerró en sus casas muchísimo antes de lo habitual. Nadie quiso hablar del tema. Nadie quiso recordar el agujero, ni la sombra, ni la cosa que subía. Cenamos en silencio, mi mamá y yo. Ella intentaba no mirarme directamente, como si temiera ver algo en mis ojos. A veces se llevaba la mano a la boca, nerviosa, pero no decía nada. Me acosté temprano, pero no pude dormir. Había algo en el aire. Una sensación de que la tierra estaba más delgada que antes. Como si el suelo respirara. En algún momento de la madrugada, escuché pasos afuera. Muy suaves. Muy lentos. Me levanté sin hacer ruido y miré por la ventana. Era el chavo. Estaba en el centro del patio, de pie, mirando el punto exacto donde había estado la grieta. Estaba más calmado que cualquiera de nosotros, como si aquello le hablara de una forma que no era peligrosa para él. O como si lo conociera. El viento agitó ligeramente su camisa. El chavo inclinó la cabeza hacia un lado. Como si escuchara una voz muy lejana. Y entonces sus labios se movieron y murmuró algo que alcancé a leer, aunque no pudiera oírlo. Todavía falta uno. No sé si lo dijo para sí mismo. No sé si lo dijo para lo que estaba abajo. No sé si lo dijo para mí. Pero en ese momento sentí que mi corazón se detenía. El chavo miró hacia mi ventana. Y sonrió. Una sonrisa débil. Melancólica. Humana. Pero que no debería haber sido para mí. Caminó hacia su barril. Se metió dentro. Y no escuché ningún sonido más. A la mañana siguiente, la vecindad estaba completamente seca. No había charcos, no había humedad. Incluso las manchas recientes de agua en las paredes habían desaparecido. La tierra donde estuvo la grieta era una superficie lisa, compacta. Demasiado perfecta. Nadie volvió a mencionar nada. Pero el silencio se sentía distinto. Como si la lluvia se hubiera llevado algo. O hubiera dejado algo. Algo que no veíamos. Pero que seguía ahí. Por las noches, desde mi cama, a veces siento una vibración leve bajo el suelo. Muy leve. Muy profunda. Rítmica. Como si algo respirara desde un lugar muy lejos. O muy cerca. Y de vez en cuando paso frente al barril del chavo, él sale y me saluda como siempre. ¿Qué pasó, chavo?
Y él, con esa sonrisa tímida y eterna, se encoge de hombros. Pero cuando me doy la vuelta, a veces lo escucho murmurar bajito, creyendo que nadie lo oye. Todavía falta uno. Y siento que esa frase no es una advertencia. Es una promesa. Porque lo que subía no era lo que buscaba. Era lo que venía antes de lo que busca. Y, aunque nadie más lo admita, la lluvia no ha terminado. Solo está esperando. Han pasado varios días desde que la grieta se cerró, pero nada ha vuelto a sentirse normal en la vecindad. No ha llovido ni una sola gota desde entonces. El cielo se mantiene gris, pesado, como si estuviera a punto de romperse, pero se contiene. Demasiado. Como si alguien lo sostuviera desde arriba. Y mientras la lluvia se niega a volver, la tierra ha comenzado a hacer cosas que no debería. La primera señal apareció una madrugada. No la escuché solo yo. Aquello fue tan claro que habría despertado hasta al señor Barriga en su propia casa. Un golpe seco, profundo, como si un gigantesco tambor hubiera sido golpeado desde el subsuelo. ¡Tum! Me senté en la cama de golpe. Mi corazón casi se me escapó por la boca. Parecía un sonido que venía desde muy lejos, pero al mismo tiempo. Justo debajo del patio. Me acerqué a la ventana. El chavo estaba sentado en el borde de su barril, despierto, mirando el centro del patio. No se veía asustado. Solo atento. Como si lo hubiese estado esperando. Detrás de él, la puerta de la casa de doña Florinda se abrió. Mi mamá salió envuelta en una bata y me llamó en voz baja, temblando. Tesoro, ven aquí. La forma en que lo dijo me hizo sentir pequeño, demasiado pequeño. Miré al chavo, que seguía quieto, sin reaccionar. Era como si ni siquiera hubiera escuchado el golpe. O peor. Como si lo escuchara todos los días. Me metí en casa sin replicar. Esa misma mañana, mientras mi mamá preparaba el desayuno, la cucharilla de metal cayó del plato por un temblor minúsculo. Apenas perceptible. Como si la mesa hubiera respirado. Esa fue la segunda señal. Don Ramón pasó el día entero en el patio, intentando arreglar un paraguas viejo, aunque no lloviera. A veces lo hacía para distraerse, pero ese día estaba inquieto. La chilindrina no se le despegaba, como si presintiera algo. El profesor Girafales no apareció en la vecindad. Eso era rarísimo. Desde lo ocurrido, venía todas las tardes a revisar el patio, como si temiera que la grieta quisiera abrirse otra vez. Pero ese día no vino. Doña Florinda se pasó horas mirando hacia la entrada, esperando escucharlo decir su ta, 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 ta al estarse el polvo en la suela. Nada. La ausencia del profesor hacía que el aire en la vecindad se sintiera más liviano. Pero también más inseguro. Él, sin quererlo, era quien equilibraba a los adultos, incluso cuando estaba enojado. Y ese equilibrio ya no estaba. La tercera señal llegó al atardecer. Yo estaba sentado junto a la fuente de agua del patio, jugando con una pelota vieja, cuando escuché un murmullo. Me giré pensando que era doña Clotilde, pero ella estaba en su casa, cerrada con llave desde la noche anterior. Volví a escuchar el sonido. Venía de la tierra. Me quedé inmóvil. La pelota rodó hasta detenerse justo en el punto donde estuvo la grieta. Y el suelo se hundió muy levemente. Apenas 1 centímetro. Pero lo suficiente para que la pelota se moviera. No por la inclinación. No por el viento. Por un latido. El suelo latió. Me levanté tan rápido que casi me caigo. A lo lejos, desde mi posición, pude ver que el chavo también lo había notado. Sus ojos se abrieron más de lo normal, aunque no de miedo. Era como si confirmara algo que venía sospechando desde hacía días. Se acercó lentamente al centro del patio. No dijo nada. Se arrodilló y puso la palma de la mano en el mismo sitio donde la tierra se había elevado ligeramente.
Y entonces murmuró, apenas audible: están más cerca. Sentí un escalofrío que me recorrió entero. No pude moverme. No pude siquiera respirar. No sabía a qué se refería. No sabía quiénes eran ellos. Pero ya no me cabía duda de que lo que vimos aquella noche no era lo único que vivía bajo la vecindad. Había más. A la hora de la cena, doña Florinda estaba extraña. Caminaba rápido, con pasos cortos y nerviosos. A cada rato se asomaba por la ventana, como si tuviera miedo de ver algo. O peor, de no verlo. Mientras cenábamos, la escuché suspirar varias veces. Finalmente, dijo: tesoro, si pasa algo raro, no salgas al patio. ¿Entendiste? No quise responder. No podía. Esa sensación en el pecho, ese nudo, era demasiado fuerte. Era como si una parte de mí ya supiera que el patio no era un lugar seguro. Cuando me fui a dormir, el sonido regresó. Tum. Pero esta vez no vino solo. Un segundo golpe lo siguió. Y luego un tercero. Tum. 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 Como si algo se acercara desde abajo. Como si cada golpe fuese un paso. Salí de la cama, temblando. Me acerqué a la ventana con un miedo que me quemaba la garganta. El chavo estaba afuera otra vez. Justo en el centro del patio. De pie. Y no estaba solo. Había alguien más con él. Al principio pensé que era don Ramón. Tenía la postura encorvada, la ropa oscura. Pero cuando la figura levantó la cabeza hacia la luz tenue de los faroles, pude distinguir su rostro. No era don Ramón. Era alguien que no había visto nunca. Y aún así, algo en mí lo reconocía. El hombre tenía la piel pálida, casi gris. El cabello mojado, como si acabara de salir de algún lugar profundo y oscuro. Y en sus manos llevaba algo que colgaba, algo que goteaba sobre el suelo. Agua. Pero no era agua normal. Caía muy espesa. Muy lenta. La luz la hacía ver negra. El hombre dio un paso más hacia el chavo. Y en ese instante, entendí lo más aterrador. El chavo no retrocedía. Lo estaba esperando. Como si supiera exactamente quién era. O de dónde venía. O por qué había salido de la tierra. Me tapé la boca para no gritar. Y entonces, el hombre habló. No como una persona. No como la cosa que vimos en la grieta. Sino con un tono hueco, como si su voz viniera desde un túnel interminable. Y aunque no pude oír sus palabras, sí pude leer los labios. Dijo: falta menos. Y el chavo bajó la mirada. Como si lo aceptara. Como si lo hubiera estado esperando desde siempre. La noche en que vi al hombre gris junto al chavo, mi cuerpo entero se congeló. No era miedo común. Era una sensación de que algo estaba mal desde el principio, desde antes incluso de que lloviera. Como si todo lo que había pasado fuera apenas la superficie de algo que llevaba enterrado mucho más tiempo. No pude gritar. No pude moverme. Los ojos del hombre, brillantes como si reflejaran un agua oscura, se clavaron en mí. Me vio. No por accidente, ni por coincidencia. Me buscó con la mirada, como si supiera exactamente dónde estaba. Y cuando clavó esos ojos en mi ventana, el suelo dio otro golpe. ¡Tum! El sonido fue más fuerte que todos los anteriores. El chavo apenas reaccionó. Solo deslizó una mano hacia su pecho, como quien escucha una campana que nadie más oye. El hombre gris giró lentamente la cabeza hacia él. Y entonces pasó lo más extraño de todo. La figura empezó a desvanecerse, no como un fantasma, no como humo. Sino como si su cuerpo fuera absorbido de vuelta por una columna de aire frío. Su piel se volvió translúcida, sus bordes temblaron, y en un parpadeo dejó de existir. No cayó al suelo. No se fue caminando. No se hundió. Simplemente dejó de estar ahí. El chavo cerró los ojos, respiró hondo y volvió a meterse al barril sin mirar atrás.
Yo me quedé despierto hasta el amanecer, incapaz de dormir. La mañana siguiente trajo algo peor. No un temblor. No un golpe. Sino una ausencia. El profesor Girafales no apareció. Ni para visitar a doña Florinda, ni para dar clases, ni para cruzar por la vecindad. Nada. Doña Florinda se pasó la mañana nerviosa, caminando de un lado a otro, murmurando que él nunca faltaba 2 días seguidos. El señor Barriga llegó más tarde para cobrar la renta. Pero esta vez, no traía su sonrisa tensa habitual. Venía pálido. Muy pálido. Y cuando vio el patio, su respiración se aceleró. Estuve en la calle de arriba. Dijo. Hay grietas nuevas. Grandes. Como si el suelo estuviera cediendo. No quiso decir más. Pero se notaba que estaba aterrado. Entonces ocurrió la cuarta señal. Mientras hablaba, en la pared del fondo, justo detrás de las escaleras, algo empezó a mancharse. Primero una gota. Después otra. Luego un hilo. Era agua. Pero no llovía. El cielo seguía seco. El agua corría desde un punto invisible en la parte alta de la pared, bajando a través de la pintura. No era transparente. Tenía un ligero color ceniza, como si arrastrara polvo muy fino desde adentro del muro. La Chilindrina fue la primera en acercarse. Estiró un dedo para tocarla. Pero don Ramón la apartó con un jalón brusco. Ni lo pienses. Le gritó, con un miedo que nunca le había visto. No sabes de dónde salió eso. Pero yo sí sabía. No venía de la lluvia. Venía desde dentro. Esa tarde intenté hablar con el chavo. No había salido de su barril desde la noche anterior. Me acerqué despacio, con el corazón latiéndome en la garganta. Chavo. Empecé, pero él salió en ese instante. Sus ojos estaban hundidos, como si llevara días sin dormir. Tenía la ropa húmeda. Y cuando se apoyó en el borde del barril, escuché algo. Un goteo. Dentro del barril. Me quedé helado. El chavo bajó la mirada al suelo y murmuró apenas. No quieren esperar más. ¿Quién es? Quise preguntarle, pero no pude. Las palabras no me salieron. Una parte de mí sabía que no quería la respuesta. Él continuó, como hablando consigo mismo. Vienen cuando ya no llueve. Cuando hay silencio. Cuando recuerdan que falta uno. La quinta señal llegó en ese instante. Un temblor. Pero esta vez no pequeño. No un latido. Fue un sacudón, como si algo gigantesco hubiera empujado el suelo desde abajo. Doña Florinda salió gritando de la casa. Tesoro. Kiko. Ven aquí ahora mismo. Me jaló del brazo con una fuerza que nunca le había visto. Pero justo cuando iba a entrar a casa, lo escuchamos. Crack. Un pedazo de suelo, cerca de la pileta de agua, se partió. No se abrió como la grieta anterior. Se quebró como un vidrio muy viejo. Todos nos congelamos. El fragmento roto no cayó. Quedó hundido hacia abajo. No había agujero. No había profundidad visible. Solo oscuridad. Y entonces, desde ese pequeño quiebre, salió un sonido. No un golpe. No un murmullo. Una respiración. Una respiración lenta. Profunda. Paciente. Doña Clotilde fue la única que no se movió del lugar. Se llevó una mano al pecho y dijo en voz baja. Ya despertaron todos. Don Ramón retrocedió, tomando a la Chilindrina entre los brazos. El señor Barriga abrazó a Ñoño, que ya lloraba. Doña Florinda me empujó hacia adentro de la casa, pero justo entonces, el chavo se acercó al pedazo roto del suelo. Con una calma que no era normal. Se arrodilló. Puso la mano sobre la grieta diminuta. Cerró los ojos. Y murmuró. Ya vienen por el último. ¿Por quién? Pregunté sin querer. El chavo levantó la cabeza. Y me miró. Directo.
Como si la respuesta fuera tan obvia que dolía. Como si siempre hubiera sido yo. Esa noche nadie durmió en la vecindad. Doña Florinda cerró todo. Las ventanas. Las cortinas. Hasta movió un mueble frente a la puerta. Pero no importó. Porque los golpes regresaron. No desde el suelo. No desde abajo. Sino desde las paredes. Como si lo que estaba debajo hubiera encontrado un camino distinto. Uno que siempre estuvo ahí. Uno que nunca vimos. Cada golpe hacía vibrar los cristales. Cada vibración hacía que el aire se volviera más y más frío. Y entre golpe y golpe, se escuchaba algo que no debería escucharse allí. Un murmullo. Un canto. Un eco de voces mojadas. Pero lo peor es que cada una de esas voces, una por una, susurraba mi nombre. No sé cuánto tiempo pasamos escuchando los golpes en las paredes. Tal vez una hora. Tal vez toda la noche. En algún momento dejé de contar. Mi mamá me abrazaba tan fuerte que sentía los huesos crujirme, pero ni así se me quitaba la sensación de que el aire estaba siendo respirado por otra cosa dentro de la casa. Porque las paredes no solo temblaban. Estaban húmedas. No por lluvia. No por filtraciones. Por ellos. Los que subían. Mi mamá me arrastró hasta su cuarto y cerró la puerta con llave, aunque sabía que eso no tenía sentido. Aquello no buscaba una entrada. Buscaba algo específico. A mí. Los golpes seguían. Uno tras otro. Con la misma frecuencia que un corazón, pero un corazón enorme, enterrado en la tierra desde mucho antes de que existiera la vecindad. Tum. 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 Era un llamado. Tesoro. No escuches, no escuches. Repetía doña Florinda, casi más suplicando para sí misma que para mí. Pero yo escuchaba igual. Escuchaba mi nombre entre los murmullos. Escuchaba como si 100 voces me buscaran desde dentro de la pared. Y luego, de repente, todo se detuvo. Un silencio absoluto. Ni un crujido. Ni un murmullo. Ni un golpe. El aire quedó quieto. Demasiado quieto. Ese silencio fue peor que los golpes. Porque sabía exactamente lo que significaba. Ya no estaban afuera. Estaban adentro. Mi mamá abrió los ojos al mismo tiempo que yo. Había un ruido nuevo. Muy sutil. Tanto que por un instante no supe si lo estaba imaginando. Un sonido blando, como un charco agitándose a cada paso. Venía del pasillo. Mi mamá me apretó contra ella. Me puso una mano en la cabeza para que no la levantara. Pero ya era tarde. Yo sabía. Yo sentía. Yo escuchaba. Sobre el piso del pasillo había algo caminando descalzo. Mojado. Muy despacio. Muy seguro. Las gotas caían a intervalos irregulares. No eran pasos humanos. Ni animales. Eran pasos de algo que no necesitaba correr. Porque ya sabía dónde estaba su objetivo. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Mi mamá contuvo la respiración. Yo también. Entonces, una voz habló detrás de la madera. No era una voz sola. Era una mezcla de muchas, como si varias gargantas repitieran lo mismo al mismo tiempo, desde distintos lugares enterrados, pero sincronizados en un solo sonido. Y dijeron: falta uno. Mi mamá se quebró. La escuché llorar en silencio, tragándose los sollozos. Intentó ponerse de pie para bloquear la puerta con su propio cuerpo. Pero no hubo golpe. No hubo intento de entrar. Solo silencio. Y después, una voz conocida. Una voz humana. Una voz que nunca debió estar mezclada con las otras. El chavo. Ábranle. Mi sangre se heló. Mi mamá me abrazó más fuerte, pero yo ya sabía lo que iba a pasar. Porque no estaban llamando a mi mamá. Ni a don Ramón. Ni a la Chilindrina. Ni al profesor Girafales. Ni a nadie más. Solo a mí.
La puerta no se abrió con fuerza. No se rompió. No se quebró. Se abrió lentamente. Suavemente. Casi con cuidado. Como si no quisieran asustarme. El chavo estaba ahí. Pero no estaba mojado. Ni pálido. Ni extraño. Parecía él mismo. Pero sus ojos. Sus ojos estaban más brillantes que antes. Como si reflejaran un agua que no estaba en la superficie. Él me extendió la mano. Ya no pueden esperar. Dijo en voz baja. Si no bajan por ti, va a subir algo mucho peor. Mi mamá gritó, pero su voz sonó lejana. Como si estuviera atrapada en agua. No te lo lleves. Es mi tesoro. Mi tesoro. El chavo no se inmutó. No lo quieren para lastimarlo. Susurró. Solo para equilibrar lo que se rompió. Es el último. Siempre fue el último. Yo retrocedí un paso. Pero mis piernas temblaban tanto que casi caigo. No quería ir. No quería entender. Pero una parte de mí sabía que no tenía opción. Si yo no iba a ellos, ellos vendrían por todos los demás. Lo sentía. Lo sabía. Lo había escuchado en cada golpe. El chavo estiró un poco más la mano. No tengas miedo. Dijo con esa voz frágil que siempre usaba cuando estaba a punto de llorar. Yo te acompaño. Y entonces, sin saber cómo, mi miedo cambió. Porque por primera vez, entendía algo que había ignorado todo este tiempo. El chavo no era un mensajero. Ni un elegido. Ni un enlace. Él era el primero al que llamaron. El que les abrió la puerta. El que escuchó los golpes antes que todos. Y ahora lo entendía. Por eso lloraba con ese pi 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 cuando estaba asustado. Por eso la tierra dejaba de moverse cuando él se acercaba. Por eso la cosa de la grieta reaccionaba a su llanto. Él llevaba escuchándolos toda su vida. Yo apenas empezaba. Me acerqué a él, temblando. Mi mamá gritaba mi nombre, pero su voz se perdía en el fondo del silencio. El chavo me tomó de la mano. Estaba fría. Muy fría. Pero era una mano humana. No te voy a dejar solo. Me dijo. Y por primera vez desde que todo comenzó. Le creí. Caminamos hacia el patio. Allí, la tierra volvía a respirar. Una grieta fina se abría lentamente, sin temblores, sin violencia. Como si nos esperara. El aire se volvió denso, pero no era terror. Era inevitabilidad. El chavo dio un paso al borde y me miró. Solo falta uno. Repitió. Pero cuando bajes tú, ya no faltará nadie. Me apretó la mano. Y juntos. Bajamos. La tierra nos tragó con la suavidad de un sueño, sin dolor, sin resistencia, sin sonido. La grieta se cerró detrás de nosotros. Para siempre. A la mañana siguiente, la vecindad amaneció en completo silencio. No había grietas. No había humedad. No había golpes. Solo un patio limpio. El cielo, después de tantos días, finalmente dejó caer una lluvia suave. Normal. Tranquila. Doña Florinda salió llamándome desesperada. Pero yo ya no estaba ahí. Nadie sabía a dónde había ido. Ni cuándo me fui. Ni cómo había salido. Solo encontraron, frente al barril del chavo, una marca tenue en la tierra. Como una pisada diminuta, hecha por un niño que caminaba acompañado de otro. 2 pasos. Y nada más. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que algo.